Bienvenidos a la Escuela Apostólica de las Escuelas, nivel 6. Hemos llegado a esta instancia y siempre en cada apertura tenemos nuevos alumnos que no hace falta que hayan cursado los niveles anteriores. Después vamos a tener oportunidad para conocernos. Hay diferentes países, siempre tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Uruguay, gente de Chile y de diferentes provincias y lugares de Capital y Gran Buenos Aires. Ya va a haber tiempo para conocer sus nombres, sus funciones ministeriales y demás cosas. En este nuevo nivel de nuestra escuela vamos a recorrer diferentes enseñanzas muy relevantes para esta estación, para este tiempo. Recordemos que nuestra escuela tiene ese nombre, Escuela Apostólica de las Escuelas, porque nuestra escuela online está basada en materiales, en enseñanzas, en sermones que el Dr. Ben junto a todo su equipo nos han transmitido desde el 2011 al 2019 en Buenos Aires, Argentina. Vamos a tener algunos recuerdos, vamos a volver a ver esas enseñanzas, sumado a diferentes enseñanzas que vamos a ir estableciendo juntos y trayendo juntos que van a aportar a la currícula de este año. Así que estamos felices de recibirlos, siéntanse como en casa, queremos que la escuela siempre tenga un ambiente de familia, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios creciendo juntos, enseñando juntos y aprendiendo juntos. Todos estamos aquí para enseñar y aprender en algún punto todos estamos enseñando y aprendiendo, porque aún los alumnos cuando aportan algo, cuando estudian, cuando dan un examen, cuando investigan algo, también bendicen a la vida de todo el resto que estamos escuchando. Así que preparen lapicera, papel, preparen la Biblia. Tenemos una masterclass hoy. Vamos a estar recibiendo un mensaje precioso de lo que trata es sobre el diseño de Dios para la paternidad. ¿Por qué Dios creó la paternidad? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el génesis? ¿Cuál es el ADN de la paternidad? Esta enseñanza es básica o es de parámetro, de marco, de referencia para todo lo que vamos a ir enseñando y todo lo que vamos a ir escuchando los otros predicadores durante esta instancia de este año y también del año próximo. También tenés un manual que se te ha enviado por Classroom, es para que uses en ese momento, en el momento de la enseñanza y puedas seguir de manera más fluida lo que se te va enseñando. Así que ya estamos listos, vamos a dar comienzo a nuestra masterclass que la hemos dado en llamar el diseño de Dios para la paternidad. El diseño de Dios para la paternidad. Todo en Dios tiene un principio, tiene un fundamento, tiene un diseño, tiene un ADN, tiene un génesis. Dios no crea las cosas así porque sí. Todo tiene algo predeterminado, así como un fabricante cuando edifica un auto, cuando se construye una casa, y cuando uno edifica algo lo hace a través de principios que regulan esa construcción o esa edificación. Como les dije, los invito a usar el manual que han recibido por Classroom para poder seguir, porque la clase va a tener mucho contenido, mucha información y bastante rápido, por lo cual si ustedes van siguiendo a través del manual va a poder ser más dinámico. Igual después pueden volver a escuchar la clase las veces que quieran. Cuando hablamos de principio, ¿de qué hablamos? Un principio es una ley fundamental que gobierna función y comportamiento. Una ley fundamental tiene que ver con una ley del fundamento, una ley que actúa en el fundamento y va a gobernar la función y el comportamiento de una persona o de un artefacto, de una cosa. En este caso, vamos a hablar lo que tiene que ver con principios de paternidad, porque estamos hablando del diseño que Dios ideó, pensó para la paternidad. Debemos comprender las leyes básicas de la paternidad para poder ser padres efectivos. ¿Se pusieron alguna vez a pensar cómo estamos diseñados para ser padres? Esto funciona y esto va a servir tanto para funcionar de manera efectiva como padres naturales, así como padres espirituales. ¿Saben una cosa? Vamos a ver un versículo que está en el Salmo 82:5 que nos va a mostrar que hay tres cosas que causan problemas en la vida. Dice el Salmo 82:5 de la traducción de la versión Nueva Internacional: no saben nada, no entienden nada, caminan en oscuridad o en tinieblas,
todos los fundamentos de la tierra son sacudidos. Este salmo identifica que hay tres componentes progresivos que son la fuente de nuestro sufrimiento en la vida. El problema número 1 dice que hay una falta o carencia de conocimiento. O no hay conocimiento en algún área, con respecto a algún área, o hay un conocimiento deficiente o un conocimiento escaso. Y ahí está la parte del versículo donde dice, no conocen nada. El segundo problema es cuando habla que hay un problema en el entendimiento, en la concepción o en la comprensión de la vida. Y es cuando dice, no entienden nada. Número 3, hay una falta de visión espiritual o discernimiento espiritual. Y en el versículo lo dice, caminan en oscuridad. La palabra oscuridad en el original hebreo habla de el principio de la ignorancia. Implica, cuando hablamos mayormente en la Biblia, cuando se habla de oscuridad, se está hablando de confusión o de ignorancia. En la mayoría de los casos estamos también hablando de una falta de conocimiento. En este contexto, el uso que se le da denota que hay hombres ignorantes o que están ciegos a los principios de Dios. Hoy nos atañe el tema de estar ciegos o no conocer o no entender lo que tiene que ver con la funcionalidad de la paternidad, porque no se entiende cómo fue diseñado el hombre para ser padre. Si intentamos vivir y resolver los desafíos de la vida desde una posición de ignorancia, entonces estamos caminando en tinieblas, por lo cual vamos a experimentar exasperación, irritación, fracaso, frustración. Tenemos que cuidarnos de todo esto, porque lo que va a producir es un sacudimiento en todas las áreas de la vida, porque al final del versículo dice, todos los fundamentos de la tierra son sacudidos. Esta es la conclusión que se le da a estos tres problemas que ocurren y por los cuales sufrimos en la vida. Volvamos a hablar de la palabra fundamento. Habíamos hablado que los principios tienen que ver con lo que se hace en el fundamento. Un fundamento implica los principios fundamentales y las leyes que regulan la funcionalidad y la operatividad de algo o de alguien. En esencia, entonces, cuando la gente carece de entendimiento y de conocimiento de las leyes fundamentales básicas de Dios, salen del curso, salen del crecimiento que hay que dar y del proceso y caen en fracaso. Cuando nos falta entendimiento de algo, usaremos siempre la fórmula incorrecta, la fórmula equivocada. El conocimiento, la sabiduría, el entendimiento son vitales si queremos tener éxito en cualquier área de la vida. Y en la paternidad lo mismo. Lo que sucede en la paternidad es que no nos enseñan a ser padres, no vamos a la universidad, mayormente uno no hace un curso para ser padre. Por eso es interesante sentarnos a la luz de la palabra de Dios a estudiar cuál es el diseño, cuál es el ADN, cuál es lo que está intrínseco en esta funcionalidad de paternidad. ¿Qué es ahora el entendimiento? El entendimiento es el conocimiento y la comprensión del propósito y la intención de una cosa y del principio por lo cual o para lo cual fue diseñado esa cosa. Debemos entender para qué algo fue diseñado, para después usarlo bien y no abusar o hacer un mal uso de esa cosa, y cuánto más cuando tiene que ver con una persona. Para poseer el entendimiento de algo, debemos conocer el origen, debemos conocer la intención original de por qué y cómo fue diseñado, cuál fue la motivación, cuál fue el objetivo que tuvo el diseñador al realizar eso. Entonces, tenemos que pensar qué había en la mente del que lo diseñó. También tenemos que pensar cómo lo llevó adelante, cómo llevó ese diseño adelante. Entonces, el entendimiento es la comprensión de la verdad. ¿Por qué todo esto es importante? Porque nada va a terminar siendo completamente tuyo hasta que lo entiendas. Cuando algo lo entiendes, entonces lo podés usar bien y se te vuelve propio. Podés gozar y disfrutar de un sentido de pertenencia. Entonces, solamente vas a llegar a tener
un dominio de algo, una posesión de algo, cuando lo comprendas. Por eso necesitamos revelación para muchas áreas de la vida, para no caer en fracaso a causa de una mala interpretación, de un mal entendimiento. La información sola, tener solo información de algo, no nos garantiza conocimiento, menos nos garantiza sabiduría. Podemos tener todos los libros del mundo, podemos estudiar y ser totalmente personas llenas de información y nunca lograr éxito en ningún área de la vida, porque necesitamos la revelación de eso, y para tener la revelación de algo necesitamos el entendimiento. De hecho, este fue el grave problema que le ocurrió el problema de los terrenos en la parábola del sembrador. Dice que se abortó la semilla, se corrompió la semilla, se perdió la semilla a causa de falta de entendimiento. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús fue el maestro por excelencia. Y Jesús en Mateo 11:15 dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir? Que muchos tienen la capacidad para oír, pero no la desarrollan, no la llevan a madurez, no desarrollan el entendimiento, el discernimiento. Y el entendimiento, el discernimiento son sentidos espirituales que se deben entrenar y desarrollar. Entonces, abramos bien los oídos para poder comprender cuál es la funcionalidad de los padres. Y para entender cuál es la funcionalidad de los padres, primero debemos entender cómo fueron diseñados los padres. Mira una cosa, esto es muy sencillo. La vida es complicada solo para los hombres y mujeres, por supuesto, que son ignorantes a los principios, porque los principios están justamente diseñados para hacernos la vida más simple. Los principios son permanentes, los principios son universales, los principios no hacen acepción de persona, nos protegen, nos preservan, no muestran favoritismo, son iguales para todas las personas en todo el planeta. Por ejemplo, un principio de la física es la ley de gravedad, funciona para todo el mundo. Si alguien se tira de un 10º piso, le va a pasar lo mismo que a todos, al chino, al europeo, al que tiene plata, al que tiene un título o al que no lo tiene. Los principios no pueden ser quebrados. Más bien, si no los respetás vos, te quebrás dentro del principio. Los principios son también independientes de la cultura, de la raza, del credo. Funcionan para todos. Entonces, es muy importante ser obedientes a los principios, porque eso nos va a garantizar el éxito en todo en la vida. Y mucho más ahora que queremos aprender sobre paternidad. Vamos a ir ahora entonces al próximo subtítulo, que es el propósito de la paternidad. Al ver la palabra paternidad, tiene un significado mucho más amplio que solo un sentido biológico de un padre que aporta su semen para que esa mujer quede embarazada. Cuando hablamos de paternidad hablamos mucho más que solamente lo que tiene que ver con el organismo de un hombre, con la capacidad de ser un padre biológico. El padre, el hombre, el masculino, no tomó la elección de ser padre. Ya fuimos, es inherente, es un atributo de nuestra propia naturaleza. Los hombres son, por naturaleza, por potencial, padres. Aunque no lo desarrollen porque no tienen hijos biológicos, van a ser padres en otras áreas. Después lo vamos a ir charlando. Entonces, la esencia del hombre, del masculino, es la paternidad. Y muchos problemas que el mundo vive es por un mal uso, un abuso de la paternidad, o un mal uso o una carencia de figuras paternas en diferentes roles y funciones en la sociedad. Todo adulto masculino está diseñado con el propósito para ser un padre, y su realización personal, su plenitud en la realización personal siempre va a estar ligada a llevar adelante ese propósito. Repito, no necesariamente teniendo hijos biológicos, pero teniendo otros tipos de producciones, manifestaciones, otros tipos de descendencias que pueden tener que ver con lo artístico, con lo empresarial, con lo espiritual, con lo ministerial, etcétera, etcétera. El propósito es la fuente de toda verdadera realización en la vida y define nuestra propia existencia. Sin propósito,
la vida deja de tener existencia y se vuelve solo un experimento, un pasatiempo, y pierde todo lo precioso y lo emocionante que la vida en sí misma tiene. Si los hombres no conocen, no entienden o no cumplen el propósito que Dios les ha dado, entonces surgirán problemas en su identidad y, por supuesto, en sus relaciones. Dios estaba pensando en el propósito de Padre cuando creó al hombre. Dios estaba pensando Padre. ¿Por qué? Porque Él es Padre y Él piensa como Padre. Y desde el Génesis se dice y se habla, hay una ley que es la ley de que toda semilla se reproduce según su género. Si Dios es Padre, a la hora de extenderse, creando hijos, creando al ser humano su imagen y semejanza, Él es Padre, Él engendra padres, porque es la ley de la reproducción de la semilla según su género o según su especie. Entonces, la intención de Dios es que todo niño crezca y llegue a manifestar en plenitud la paternidad. Repito, no estoy hablando solamente de padres biológicos, sino también de padres espirituales o padres en diferentes áreas y facetas de los campos laborales, profesionales, ministeriales. Ser un padre está arraigado en la imagen de Dios, porque como dijimos, Dios en esencia es Padre. Dios no está satisfecho hasta que el Padre salga del niño, hasta que se erija, se levante un Padre a partir de ese niño inmaduro, infantil, se levante un Padre a través de ese niño y se convierta, al ir convirtiéndose en un hombre, al ir convirtiéndose en un adulto, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Así va a poder cumplirse el sueño de Dios, que es que lo representemos a Él de manera precisa, porque si no manifestamos nuestra paternidad, estamos muy lejos de representarlo a Él como Él quiso, como Él diseñó. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él quiere que nosotros seamos un reflejo de Él. Por eso tenemos que manifestar paternidad. La paternidad es reconocida principalmente en tres dimensiones. Tenemos la paternidad de Dios, tenemos la paternidad de los hombres en sus hogares y en la familia, y tenemos la paternidad en el ministerio, que a veces también es compartida con mujeres, no es necesario un género masculino. La paternidad fluye, hay una configuración de paternidad dentro de las casas de fe. A partir de un hombre establecido, fluye esa paternidad en esa casa. ¿Qué es un padre? Tendríamos que preguntarnos ahora. Y para preguntarnos qué es un padre, no hay nada mejor que ir, por ejemplo, al latín. Cuando vamos al latín, o cuando vamos también al griego o al hebreo, vamos a ver que padre tiene que ver con las palabras papito, las palabras pater. En hebreo, por ejemplo, es Abba, en griego es pater, y están hablando de eso, papito, Abba padre. ¿Qué estamos hablando acá? Lo que queremos decir son diferentes cosas que ahora vamos a desglosar a modo de características o funcionalidades del padre. Tenemos que comprender que todos estamos acá interesados como alumnos, todos tenemos que volvernos alumnos de la palabra. Yo soy el primer alumno de la palabra, aunque estoy enseñando, siempre estoy estudiando la palabra. Lo que estamos buscando es entender el principio, la funcionalidad, el comportamiento preciso de un padre. Entonces tenemos que comenzar a entender el significado para no caer en malos conceptos de la paternidad. Por eso vamos al hebreo, vamos al griego, y tanto la palabra ab en el hebreo como la palabra pater en el griego tienen intrínsecos estos diferentes conceptos. Fuente, un padre es una fuente. El que nutre, un padre es el que nutre, el que alimenta. Sostiene, apoya, funda, protege. Estos son algunos de los conceptos intrínsecos en el diseño de la paternidad, intrínsecos en la etimología de la palabra padre. El primero dice que es fuente. La fuente de algo es el padre de algo. Es de donde se origina algo. Otro aspecto de la palabra padre es el que sostiene o el que mantiene. Entonces, el padre es la fuente que luego va a sostener o a mantener
aquello que viene de Él. Todo lo que el Padre engendra, todo lo que el Padre produce, porque Él es la fuente, luego tiene que tener la responsabilidad de nutrirlo, de mantenerlo y de apoyarlo. Si no, va a ser un padre abandónico, si no, va a ser un padre ausente, si no, va a ser un padre totalmente irresponsable, fuera de los propósitos de Dios. Hay otras palabras que en castellano definen la palabra padre que podríamos usarla como sinónimos. Una es progenitor. Este término viene del latín, y ahí vamos con lo que le decía antes, también al latín. Que en latín, progenitor tiene que ver con aquel que engendra, el originador, el que origina algo, el precursor. Alguien que es precursor de algo se transforma en el pionero en eso o en el precursor de eso. Por eso les decía, no es solamente cuestión de hijos biológicos. Generaciones vienen a partir del ab o del pater, del padre, y no vienen a partir de la madre. El que le da inicio a una generación, el que le da curso a una generación, es el padre y no una madre. Dios creó al hombre para ser padre, progenitor, fuente, el que apoya a las futuras generaciones. Esta es la razón por la cual no hay semilla en la mujer. En la mujer hay un vientre. El vientre es como una incubadora que incuba, mantiene, alimenta esa semilla que el hombre pone, que es el vientre, que es el útero de la mujer. El hombre es el portador de la semilla porque está diseñado por Dios como progenitor. Vamos a otra palabra en nuestro idioma español que vendría a ser como un sinónimo de padre, que es ancestro. Ancestro tiene que ver con la palabra ab. Y también en el latín viene de antecedere, o aquello que va antes de algo, o que precede algo. Por eso hablamos de una línea ancestral que va a marcar la genealogía de una familia. Entonces, un padre es el que le da origen a la heredad para toda la semilla. Entonces, al padre también se le da la responsabilidad, no solo de iniciar, no solo de comenzar, sino también de proveer a las futuras generaciones. Un verdadero padre no tendría que pensar solo en darle de comer a sus hijos hoy o llevarlos al colegio hoy. Tendría que pensar en sus nietos, bisnietos, de qué manera ser un ejemplo tan relevante en lo espiritual, y por qué no también en lo económico o en lo empresarial o en lo que ese padre se desarrolle, de poder dejar un legado a las futuras generaciones. Muchos hombres lo han hecho en la historia, por sus legados en sus profesiones o por sus legados en sus ministerios espirituales. Entonces, un verdadero padre que realmente conoce el corazón de Dios quiere no solo darle a su simiente cercana, sino a sus futuras generaciones una identidad. Es una palabra clave para la paternidad. Un verdadero padre va a imprimir identidad en sus hijos. Está comprobado aún por la psicología. Las madres no proveen a la identidad de los hijos. El que marca la identidad para bien o para mal es el hombre, es un padre. En la Escritura no hay nada como que alguien tenga dos padres. Siempre el que marca un linaje es un padre, un apellido. Dios, cuando habla de linaje, siempre habla de un padre. ¿Por qué todo esto es importante? Porque en el momento que empezamos a mezclar las cosas, ahí viene confusión. Por eso es tan importante que un hijo tenga el apellido de su padre, porque tiene que saber de dónde vino, porque eso va a marcar su identidad, va a marcar su génesis, va a saber de dónde vino y también va a tomar luego la decisión de él hacia dónde ir en las futuras generaciones. No hay dos fuentes, no puede existir confusión. Dice Mateo capítulo 19, versículo 5, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice por esta razón dejará la mujer a su padre y a su madre, dice el hombre. ¿Por qué? Porque tiene que iniciar un nuevo linaje al unirse a una mujer, al querer formar una familia, un matrimonio y luego una familia. Al tomar el hombre esa decisión, también tiene que tomar la decisión que una nueva rama, una nueva parte de su genealogía va a ser a partir de él. Ya no puede depender de lo que enseñó
su padre, su abuelo, su bisabuelo. Ahora es él el que tiene que tomar decisiones sobre qué roca, sobre qué fundamentos, sobre qué enseñanzas, sobre qué principios, sobre qué valores va a infundir a los que vienen a partir de él. Por eso dice, se unirá y dejará a su padre y a su madre. No tiene que ver con abandonarlos, tiene que ver con que va a empezar algo nuevo. Tiene que soltarse para unirse. Y cuando una mujer se casa, su marido va a también cumplir el rol de el que sostiene o el que la apoya. Hoy en día, como estamos en la sociedad, es muy común que ambos trabajen, mujer y hombre trabajan, pero en realidad habría que entender esto, ¿no? Y volver a la base, que es más la responsabilidad del hombre de ocuparse de sostener toda esa casa, aunque por supuesto es una bendición que ambos puedan desarrollar carreras y profesiones juntos. Entonces, si lo llevamos y lo pensamos, por un lado es una bendición, y no tenemos ninguna duda que sea una bendición ser un hombre y ser un padre, pero también es una gran responsabilidad. Es hermoso crear un producto, crear, un plan, crear una empresa. Es aún más precioso tener un hijo. Todo esto tiene que ver con la funcionalidad de un hombre, que crea cosas, pero luego es una gran responsabilidad sostenerlo, mantenerlo, llevarlo adelante, llevar eso a la plenitud. El hombre se vuelve responsable al 100% de aquello que crea. Tenemos que entender que todos tenemos la responsabilidad como hombres, aunque a veces fallemos o pensemos que no estamos dando el máximo, te aliento a lograrlo, porque en vos, en mí, está la capacidad de hacerlo. Necesitamos saber que Dios nos ha puesto para proveer, sostener, nutrir, mantener, apoyar, porque está inherente en el diseño, en cómo Dios nos ha formado. Jesús mismo, sobre Jesús se refiere en las Escrituras no como el Hijo de María, sino como el Hijo de Dios. Si no, vayamos a Lucas, capítulo 1, versículo 35, que dice, el Espíritu del Señor vino sobre ti y el poder del Altísimo te sobrecolmó, te abrazó, parafraseando un poco las palabras que el ángel le dijo a María. Entonces te nacerá el Santo y será llamado Hijo de Dios. Vendrá en tu vientre, pero la paternidad le va a corresponder a Dios, porque Dios ha puesto esa semilla en ti, a través del Espíritu Santo le dijo a María. Jesús, aunque era soltero y nunca se casó, nos enseñó sobre estos principios de matrimonio, e intrínseco está el principio de la paternidad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 10, dice, los discípulos le dijeron, si esta es la situación entre un esposo y una esposa, es mejor no casarse. Se asustaron los discípulos, tanta responsabilidad los sobrecolmó y dijeron, si cuando un hombre se casa con una mujer tiene tanta responsabilidad, quizás sería mejor no casarse. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un matrimonio es mucho más que tener una buena relación sexual o una cuestión emocional y de estar juntos toda la vida. Conlleva muchas más responsabilidades. Tampoco se trata de que me case y decir, ay, miren la mujer que me conquisté, miren qué hermosa o qué inteligente la mujer que tengo. ¿Vas a hacerte cargo de eso? ¿Vas a responsabilizarte de eso? Esta es la mujer. Si estás casado con alguien, esa es tu mujer, porque te has comprometido a sostenerla, a apoyarla espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Aún de la iglesia, dice que la iglesia y Cristo son como un paralelismo de un hombre y una mujer en matrimonio. ¿Cómo se habla de la iglesia? El cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia tiene el sello, el apellido de aquel que la originó, de aquel que es el progenitor, que es Cristo. Entonces, Dios llama a los hombres a hacerse cargo de sus esposas. Qué gran tarea tenemos por delante. Otra palabra para definir padre es aquel que es un fundador. El concepto de fundador, por supuesto, incluye el que funda, el que trabaja en el cimiento. ¿Cómo está el cimiento de tu familia natural? ¿Cuáles son los principios? ¿Te sentaste a pensar? ¿Te sentaste a orar, a buscar en las Escrituras? ¿Cuáles son los principios que rigen tu familia? ¿La verdad? ¿La integridad? ¿La transparencia? ¿La vulnerabilidad? ¿O las medias tintas? ¿La falta de
encarar las cosas con responsabilidad, el procrastinar. ¿Cuál es la metodología, la funcionalidad? ¿Qué cosas gobiernan la operatividad de tu familia? ¿Cuál es el ADN de tu familia? No sé, hay familias que se caracterizan por ser familias súper alegres, salir a pasear mucho, divertirse, pasarla bien, tratarse bien unos a otros, animarse en sus emprendimientos. ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es la temperatura que tiene tu familia? ¿Cuál es el ambiente, la atmósfera que tiene tu familia? Tuya es la responsabilidad. Por supuesto que el hombre lo va a hacer en comunión y en compañerismo con su esposa, pero el hombre origina, el hombre le da impulso. ¿A qué cosas le das impulso en tu casa? Mira, yo me di cuenta de algo. Los medios de comunicación, en nuestra época cuando éramos chicos era la televisión, ahora se suma YouTube y todos los medios, Netflix. ¿Qué cosas permites que en tu casa se vea? Porque de eso que se ve va a ser lo que vas a hablar. Y de eso que estás viendo por las redes sociales, por YouTube, etc., va a ser después lo que influya, lo que influencie, lo que marque la manera de pensar de tus hijos, de tu esposa, y también lo que transmite un ambiente espiritual y la atmósfera de tu casa. ¿Cuál es el ambiente espiritual de tu casa? Yo me di cuenta de algo. Cuando el pueblo de Israel, antes de salir al desierto, Dios los puso a que respetaran la Pascua y que celebraran Pascua, lo que Dios hizo es cuidar las puertas de las casas. ¿Cómo eran cuidar las puertas de la casa de los judíos? Poniéndole la sangre de Cristo en esas puertas. Eso era responsabilidad paternal. Para ir redondeando la primera parte de esta enseñanza, quisiera que medites, quisiera que pienses, ¿qué hay en la puerta de tu casa? ¿Está la sangre redentora, la sangre del Cordero, como esos judíos que se les preservó de la muerte? Debes cuidar. ¿A qué le das entrada en tu casa? ¿A cuestiones obscenas, a cuestiones degradantes, a cuestiones que tienen que ver con corrupción, con malos pensamientos, con descalificaciones o con palabras de bendición, o con ambientes de amor, de misericordia, de gracia, de oportunidades, de emprender cosas, de animarse, de alentarse unos a otros? Te voy a dejar pensando, antes de pasar a la segunda parte, ¿a qué cosas le estás dando entrada en tu casa? Es tu responsabilidad como padre, porque eso que le das entrada va a marcar la cultura que luego lleva adelante tu casa.